Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como ustedes ya leyeron el título, esto se trata sobre las coronas del Miss Universo desde el año 1952 hasta la actualidad. Cómo ha sido esa evolución de las coronas del Miss Universo. Pero este video no lo voy a hacer solo porque yo de coronas no sé mucho. En este capítulo me acompaña mi amigo Jorge Arévalo desde México, quien sí sabe mucho de coronas. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mi amigo de Tras las Redes, haciendo tanto trabajo. Me encuentro muy contento, impulsando muchísimo el taller de Coronas de la Belleza. Y fíjate que si no sé todo acerca de las coronas, sé lo suficiente como para que les quede ilustrado rápidamente de qué se trata y qué significan las coronas, de qué están hechas, pero de que son el símbolo de los reinados de belleza que tanto nos gustan, lo son. Así mismo es. Bueno, pueden seguir el trabajo de Jorge. Aquí les voy a dejar toda la información porque él es fabricante de coronas, distribuidor de coronas, hace una belleza que ustedes están viendo en este momento. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la corona del Miss Universo del año 52. 1952, esta primera corona, a mí me parece bastante modesta, linda, pero hasta allí, pero era una corona muy de esos años, es decir, es una corona que yo no veo como por ejemplo para coronar a alguien en la actualidad. No, para nada. Y esta corona, por más que la veo, fíjate que pienso que está hecha o de piel forrada con cuadritos de metal o no sé si sean cintas con piedras que evidentemente son artificiales, son sintéticas de la época, pero simula la que usaba la reina Isabel II o la que usa, la real, la importante, la que le da el título de reina allá en el Reino Unido, y tiene una base de terciopelo, y esa, para evitar caerse al estilo de Miss International, se amarraba con una cinta blanca a la reina, pero también luego creo que le pusieron incaíbles o sostenedores, porque no veo que hay fotografías de la reina sin la bandita. Entonces creo que era una coronita que se ponía. Además fue el primer año, fue el único año en que se utilizó esa corona, y se me hace que como en todos lados y en todas las épocas, de pronto tienes que salir del paso y lo que consigues es lo que usas. Así es, esta corona se usó solamente en ese año porque luego en el año 1953 el Miss Universo estrenó una nueva corona, una corona un poco fuera de lo común, bastante difícil de llevar porque incluso llevaba como una estrella colgando, tenía como unas puntitas. Yo creo que es la corona menos funcional y que definitivamente, gracias a Dios, solamente duró un año. Fíjate que hubo una temporada que fue los años 40, 50 y 60 en los Estados Unidos, que de alguna manera estaba de moda lo radioactivo, lo estelar, lo galáctico. Fíjate en las series que había en la televisión, como muchas mujeres, aparentemente que tenemos una sociedad más recatada, muchas salían en minifalda, con trajes muy entallados o con traje de baño. Entonces, como coronaron por el traje de baño Catalina a las reinas en bañador, en traje de baño, y estaba además esa moda de lo intergaláctico, lo estelar, yo creo que por eso de hecho también se denominó Miss Universo. Y por otro lado, la corona pareciera como que se la pusieron a una hermosa alienígena que llegó a la Tierra. Entonces, no, y era hecha en latón y un material que estéticamente para mí no, hasta en esta época no se ve tan bien. Sí, de hecho el latón es muy requerido, nosotros lo utilizamos como base del metal de las coronas, y después es que le das el baño en plata, en oro, amarillo, rosa, en fin, el color que sea, y te le da mucha resistencia y te permite que la corona no alcance cifras de compra exorbitantes. Entonces el latón se ha utilizado siempre, ya el chapeado que le puedan dar, y sobre todo, Daniel, el diseño es lo que hace que una corona se venda o no. Y aquí, pues eran coronas, yo creo que andaban como a tientas, andaban viendo a ver qué era, por eso la estaban cambiando de un año a otro. No me parece en lo personal una corona que a mí me atraiga,
pero quedó icónica para aquellos años del certamen. Esta corona solamente duró un año porque el año siguiente nuevamente el Miss Universo renueva su corona y es que dura desde el año 1954 al año 1960. Y esta corona sí tenía un poco más de forma, un poco más a lo que van los concursos de belleza, una corona con altura, utilizaron incluso un material totalmente distinto, una corona que yo podría ver más al Miss International porque tenía como perlas una estrella en el centro. No me gusta tanto. ¿Qué te parece a ti? A mí tampoco, y evidentemente es de una cinta de latón con pedrería, está hecha de esa manera y tiene perlas. Las perlas me llama la atención que se haya tomado muy en cuenta en todos los reinados de belleza. De Miss Universo había desaparecido, luego volvieron con la Mikimoto, ya hablaremos de ese tema, pero siempre la perla ha sido algo que se ha mezclado mucho con los cristales. Esta corona vuelve a lo mismo, tiene una estrella de 5 picos y no es algo que a mí me encante, pero es muy definitivamente es muy de la moda de esos años. Exactamente, no, y me gusta, esta corona sí me gusta un poco porque en comparación a las dos anteriores, esta sí tiene un poco más de forma de corona, incluso para reina de belleza. Y Sí. esta corona duró hasta el año 60, porque luego renueva una nueva corona, y es en el año 61 al 62 donde estrenan una nueva corona con la misma función de la estrella, ya la forma de estrella como que ya venía calando en el mismo universo, ya, pero la corona ya tomaba más cuerpo, tenía otros elementos, era en plata. ¿Qué te pareció de esta corona? Fíjate que muy bonita y tiene que ver que la estrella para ellos significaba el universo, pues cuando volteas al cielo lo que ves son estrellas. Entonces, por eso ponían este elemento, pero no sé si allá en Venezuela, en Colombia, en Perú, haya un jabón detergente que se llama Ariel, que es, bueno, este jabón, si se fijan, tiene el símbolo así como atómico, como algo, y simula una estrella. Entonces, de pronto a mí cuando veo esas coronas siento que las patrocina el detergente, ¿verdad? Como que a mí no me gustan mucho, pero he de reconocer que una cosa es que a mí no me guste y otra es que funcione para el certamen y creo que cumplió con el objetivo. Y ya esta corona tenía mucho más funcionalidad de reina de belleza, ¿sí o no? Porque luego Totalmente. de esto, del año 62, viene en el año 63, renuevan la corona nuevamente. Esta corona sí tenía altura, tenía profundidad, era mucho más de reina de belleza, tenía en el centro una forma bastante particular, era en plateado, una corona más bonita en comparación a las anteriores. Creo que hasta este momento era la mejor corona que tenía el mismo universo. Exactamente, y una corona que ayudó mucho a hacer la transición a la corona que llegó después, pero una corona en donde ya fueron entendiendo cómo estaba el certamen, aunque digan y redigan que en aquellos ayeres tenía mucho que ver la expresión verbal y el mensaje que traían. Catalina seguía marcando la moda de que lo que necesitaban era y estaba asociada al certamen para promocionar sus trajes de baño. Entonces tenían que tener a una mujer elegante, bella, con una estructura física equilibrada, y por eso empezaron a darse cuenta que querían coronar muñecas, mujeres bellas, por lo que empezaron a estilizar las coronas también. Eso es correcto. Esa es la palabra, estilizar. Empezaron a estilizar la corona. Yo veo esta corona como en este siglo también, ¿verdad? Sí, esa corona puede usarse actualmente sin ningún problema. Así es. Luego, en el año 74 hasta el 2001, hay una nueva corona. En el año 74 vino una nueva corona que en lo particular la amo, pero con locura esta corona. ¿Qué la tienes tú en este momento? La Demasiado adoro. espectacular, tiene La una adoro. profundidad, se ve elegante, costosa. Creo que ha sido de las mejores coronas que ha tenido el Miss Universo por los detalles, definitivamente ha sido de lo mejor. Incluso esta corona tuvo diferentes cambios en su diseño desde que inició hasta el año 2001, tuvo diferentes cambios, pero siempre fue prácticamente la misma estructura. Así es, esta corona para mí es la icónica, para mí es la corona Barbie que debería de usarse siempre. A mí cuando coronaron a Dayanara Torres en el 93, no sé si tienes por ahí las imágenes de cuando se la ponen,
yo siempre cuido que nuestras diademas ajustables funcionen. Yo no sé cómo la organización de Miss Universo no la aprobó, porque cuando se la ponen a Dayanara Torres, la pobre le queda la corona como de este tamaño porque no la habían ajustado. Entonces la pobre andaba como con un sombrero de charro, saludando con su ramo y todo como pudo, porque no la aprobaron. Yo soy alguien que como productor también de audiovisual, siempre que tenía los programas de televisión, yo decía, chéquenme que todo funcione. Yo no quiero ningún problema, accidente o que se vea amateur la producción. Y la corona, te repito, para mí es la protagonista junto con la reina de la noche de coronación y durante todo el año o el tiempo o el periodo que dure el reinado de la candidata y así la que sigue. Ahora vamos para la Mikimoto, pero esta a mí me encanta, es icónica, definitivamente de las mejores coronas que ha tenido el Miss Universo, pero también hay otra corona que a mí en lo personal amo, pero demasiado, y es precisamente la Mikimoto, que fue estrenada en el año 2002 y fue hasta el año 2007 que estuvo entre las reinas, pero tuvo un breve regreso en el año 2017 y 2018 y ya luego no la hemos vuelto a ver. Es una corona demasiado espectacular que a mí en lo particular me encanta y Jorge nos las está mostrando, una réplica demasiado bella, las perlas, lo funcional que lo hermoso que se ve en la cabeza de las reinas. ¿Qué te parece a ti esta? Me encanta esta corona, ya que la veo, ya me he ido enamorando, no creas, al principio no me gustó mucho, aparte me habían sustituido a la Chandelier por esta, y yo la veía como una usurpadora horrorosa que no quería ni saber. Además no me gustaba mucho que fuera claramente una influencia japonesa. O sea, yo decía, ¿por qué el concurso estadounidense está coronando con una corona que se ve de emperatriz japonesa? Entonces, yo haz de cuenta que era la nueva esposa de mi papá. O sea, yo no la podía ni ver. Entonces, para mí era una usurpadora la Mikimoto. Y entonces, bueno, he ido valorándola, la he estado viendo cuando la fabricamos, esta réplica. No sabes el trabajo que costó, todo el detalle de las plumas, porque todas son plumas de pavo real. De pavo real. Bueno, le llaman ave fénix, deberían de ser plumas de ave fénix, ¿verdad? Seguramente, pero como nadie conocimos al ave fénix, me parece como de pavo real. Entonces, cuando le estuvimos haciendo, batallamos muchísimo. O sea, es un trabajo artesanal muy fuerte, es muy pesado. Pero ahora vamos a hablar de una corona que tuvo también un paso breve por el Miss Universo y fue la del 2008. Esta se llamaba Kao y con esa corona fue que coronaron a Dayana Mendoza. Una corona bastante sencilla que se perdía incluso en la cabeza de la reina. Una corona que pasaba desapercibida, linda, pero parecía más bien una diadema de quinceañera. No tuvo gran relevancia y de hecho esta corona no pasó tan desapercibida que ella no entregó corona ni siquiera con esa, con la que ganó. Cuando salió de Vietnam ya no la volvió a usar, creo que se hizo una sesión de fotos nada más allá en Nueva York y no, desde que la coronaron, cuando la presentaron y cuando se la vi puesta por primera vez en la cabeza de Dayana, me pareció muy sencilla. No puedo decir que fea, pero me pareció muy sencilla y no digna de una reina universal. Eso es correcto, y se perdía, no la hacía resaltar esos atributos que quizás la corona le da poder a la reina, ¿o no es así? Así es, y luego vino una que a mí me gustó mucho cuando la propusieron en la terna, y ya que la vi, ya no me encantó tanto. Yo creo que a Dayana no le gustó tanto que la azotó contra el suelo, pero ahorita platicamos de eso. y vamos a hablar precisamente de la que se estrenó en el año 2009 al 2013, que sufrió un pequeño cambio luego de la coronación de Estefanía Fernández en el 2009. Le hicieron un pequeño cambio, allí la estamos viendo, Jorge nos está mostrando una réplica espectacular realizada por él, y esta corona definitivamente es de mis favoritas. Yo la amo, definitivamente máxima. Las dos versiones me encantan. ¿Qué te pareció a ti esta corona? Sí, a mí me gusta más esta. Ya ves que se cayó y se rompió el arco superior. Después se le quitó el arco. Y menos mal que tiene las dos. Me encanta que tenga las dos para que nos muestres cuál fue el cambio. Estefanía ganó con la que tiene, con la primera, y luego le hicieron el cambio. Mi paisana la coronaron con esta. Exactamente. ¿Verdad?
que fue hermoso que Venezuela coronara a México, hermoso, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y aquí es... Los colores que usaron, esta combinación de plata con rojo, la altura de la corona, a mí me encantó. Sí, si te fijas, la que tiene los arcos de arriba le da más espectacularidad a la corona, y ya esta, aunque son, pues es que sí son aproximadamente 1,5 centímetros, y pues ya la corona se ve más sencilla, más discreta, y esta para mí tiene la espectacularidad de Miss Universo. Para mí Miss Universo es espectáculo, para mí debe de ser coronas que realmente magnifiquen la belleza de la candidata, y la corona le da el título universal. A mí me encantaría que regrese esa corona, la verdad, a mí me encantaría. Pero esta, la original, la primera con la que se coronó Estefanía Fernández. Así Ahora es. vamos al año 2014, 14. donde se estrenó una corona también amada y odiada por muchos. Esta corona duró solamente del 2014 al 2016, y fue la The Crown. Esta corona inspirada en Nueva York, en los edificios, una corona en plata y azul, bastante linda, pero para mí nada memorable. A mí no me llamaba tanto la atención, esta corona trajo muchas críticas, aunque sí me gustó esa combinación de colores entre el azul y el plateado. A mí me gustó mucho, fíjate cómo en gusto se rompen géneros. Me gustó mucho porque de alguna forma me recuerda la espectacularidad de la Chandelier, sin serlo tanto. Lo que no me parece, que aunque la sede de Miss Universo sea Nueva York, no me parece bien que una corona, tal vez nacional sí, pero una corona internacional, no me parece correcto desde mi óptica que sea diseñada sobre una ciudad en especial. Como que si estás hablando de un Miss Universo, no es Miss Nueva York. Entonces, claro, debe de ser una corona que realmente represente al universo. Y no precisamente va a tener a Saturno, Neptuno y las lunas y todo, no. Pero va a ser una corona que sea que al verla digas tú es la reina del universo. Me refiero a una reina máxima. Pero era una corona práctica, era una corona de reina, sin duda alguna. No me mata, no es de la que me guste tanto, pero sin duda alguna es una buena corona. Ahora vamos al año 2019, donde se estrena una nueva corona, El Poder de la Unidad, así se llama la corona del Miss Universo, que fue estrenada en el 2019 hasta la actualidad, y es una corona que a mí no me gusta, es de las coronas que menos me gusta. Se pierde en la cabeza de la reina. Es una corona que sin gracia, no tiene altura, no tiene profundidad. Es una corona sin duda alguna que los detalles se pierden. Para tú poder ver los detalles tienes que darle zoom a la fotografía o al video. No, los detalles no se les notan de lejos. Definitivamente no me gusta. Es una corona que tiene un costo de $5 millones que yo en la vida ni regalada. Regalada, te lo juro, me la regalan, una réplica, evidentemente. Si me la regalan, como no me gusta, la arrumbaría por ahí en un cajón. No me gusta. A mí me dolió que de hecho a Andrea Mesa me la coronaran con esa corona. Dije, ojalá le cambien corona. Y además, digo, hay que reconocer, mi compatriota hermosa y todo, pero es una mujer de cabeza grande. Entonces la corona chiquita y la mujer con cabeza grande, pues mi Andrea Mesa no me encantó que la coronaran con él. Y con esta corona cerramos lo que es el paso de las coronas por el Miss Universo. Pero ahora, antes de finalizar, vamos a elegir cuál es nuestra favorita. ¿Cuál es la mejor corona del Miss Universo, Jorge? Yo creo que ya está dicho. Dichísimo. La Chandelier. A mí. Totalmente, es una corona funcional, con altura, bellísima, los detalles espectaculares. Es una corona que sin duda alguna todavía se la coloca una reina en la actualidad y sigue siendo una gran corona, espectacular. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Amigos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. A través del Instagram, contáctenme si tienes algún evento importante. Quiero que sepas que hacemos el esfuerzo más grande para que el taller de Coronas de la Belleza pueda ofrecer un producto con calidad a un precio
muy accesible, así es de que entendiéndolo todo eso, también hacemos paquetes especiales y hacemos cosas maravillosas para aquellos que son organizadores de certámenes de belleza. Gracias a todos los que se conectaron en este video. No olviden regalar un like, seguir a Jorge, que les voy a dejar todas sus coordenadas aquí abajo para que lo sigan y vean el trabajo maravilloso que él realiza. No olvides suscribirte, activar la campanita y por supuesto quedarte aquí porque siempre ando subiendo contenido de interés en lo que respecta a todos los concursos de belleza. Yo soy Daniel Ramos, me pueden seguir en Instagram como @soydanielramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.